Buen día, estimados alumnos y alumnas de cuarto semestre de bachiller del Colegio Mano Amiga de Puebla. Les doy la bienvenida a su clase de formación católica. Les invito a ponernos de pie, donde sea que estén, para iniciar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio con nuestro tema del bloque 5, el cristianismo en Europa feudal. Nuestro tema es la Iglesia y el Imperio. El aprendizaje esperado es comprender el desarrollo de la vida de la Iglesia en la Europa feudal. El día de hoy vamos a aprender cómo da paso la parte de lo que es el feudalismo en la Iglesia y el Imperio, cómo tienen la relación una con el otro. Para entenderlo vamos a iniciar primero que nada con el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano. Predominó en Europa durante la Edad Media. El término feudalismo deriva de la palabra feudo, contrato entre los soberanos o los señores feudales y los vasallos también dentro del territorio o dominio, que provienen del latín medieval feudum o feudum. La palabra feudalismo también hace referencia a la época feudal que se sitúa en Europa entre el siglo IX y el siglo XV. ¿Cuáles son sus características del feudalismo? A nivel social, político y económico, el feudalismo presentaba una serie de características semejantes durante la Europa medieval. En el ámbito de la política, el feudalismo se caracterizaba por la descentralización del poder, el papel influyente de la Iglesia y el poder que ejercía la nobleza a través de las relaciones de lealtad y de la protección que ofrecían al rey a cambio del dominio titulado nobiliario. A nivel social, la sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado, los privilegiados, entre los que se encontraba la realeza, la nobleza y el clero, y por otro lado, los no privilegiados, los siervos y los villanos. En esta imagen nos podemos dar una idea de qué trata lo que es el feudalismo, y vemos cómo con lo que vimos anteriormente, que está basado entre los vasallos y los señores feudales. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son sus principales características del feudalismo, pues de manera rápida para entender a qué relación tiene con la Iglesia y el Imperio. ¿Sale? ¿Cuáles son las características más sobresalientes del feudalismo? Encontramos la distinción de la clase social. Dentro de la distinción de la clase social se encuentra la nobleza, el clero y los siervos. Durante el feudalismo, la organización social se dividió en tres grupos principales que acabamos de mencionar y vamos a ver de qué trata cada uno de estos. En la nobleza estaba integrada por aquellos que eran dueños de grandes extensiones de terreno que habían ganado como producto de su trabajo militar y de seguridad. En la parte del clero estaba formado por los representantes de la Iglesia Católica, quienes se encargaban de los asuntos religiosos y de regir el comportamiento de las personas. Entre los siervos eran el grupo social más pobre, donde se agrupaban los encargados, los campesinos y todos aquellos que debían cultivar las tierras, criar animales y hacer trabajos artesanales. El rey, por su parte, estaba por encima de estos grupos sociales. Digamos que el rey era el más importante. En cuestión del vasallaje, el vasallaje consistía en la relación que se establecía entre un hombre libre, vasallos, y otro hombre libre, noble, basado en un compromiso recíproco
de obediencia y servicio por parte del vasallo y a las obligaciones de protección y manutención por parte del noble. ¿Sale? En consecuencia, como forma de pago, los nobles cedían una porción de sus territorios a los vasallos, las cuales se denominaban feudos. Estas tierras eran trabajadas y puestas a producir de manera obligatoria y gratuita por los siervos. La finalidad de los feudos era consolidar una estrecha relación o vínculo entre lo que era el vasallo y su señor. ¿Sale? Por tanto, un señor feudal podía tener tantos vasallos que como quisiera según la extensión de sus tierras, e incluso llegar a tener más poder que el rey. Aquí ya cambiaba en cuanto a la distinción de la clase social. Y vemos la siguiente, que es las guerras y los enfrentamientos constantes. Durante el feudalismo, el poder y el control de los territorios se alcanzaban a través de los enfrentamientos de batallas, ya que eran la única manera de obtener mayor riquezas y crecimiento económico. El vencedor se quedaba tanto con las tierras como con los siervos del vencido. De esta manera aumentaban sus riquezas, la producción agrícola y la posibilidad de tener más vasallos. En esta época del feudalismo, los matrimonios eran pactados con anterioridad entre las familias a fin de acrecentar su poder y su estatus. En consecuencia, se dio lugar a un gran número de relaciones complejas que, a fin de obtener más poder económico y material, justificaban las guerras para reivindicar a distancia un territorio. En cuanto a la economía, en el feudalismo, a lo largo del feudalismo no existía un sistema monetarizado con el cual comprar o vender algún bien o un servicio, ni un sistema industrializado. Por lo tanto, la economía se medía a través de la producción de la agricultura, cría de animales y el pago de tributos que se debían hacer a los siervos. Ahora vamos a pasar con la parte de los pagos de tributos por parte de los siervos. En esta parte, durante el feudalismo, se implementó el pago del tributo para el señor feudal o el rey, el cual debían hacer los siervos en especie, como pago por derecho de vivir en esta tierra y para financiar la labor. Este pago se realizaba con sacos de los granos cultivados, animales de cría, toneles de vino, tinajas de aceite, entre otras cosas, de acuerdo a lo que ellos produjeran. Los vasallos, por su parte, también debían pagar contributos de cuotas muchos mayores que los siervos. Asimismo, se debe mencionar el pago del diezmo, el cual se consideraba una contribución para el sustento de lo que era el clerigio. El poder del clero en el feudalismo. En el feudalismo, la Iglesia Católica era la única institución en la que tenía más poder que el rey. La autoridad de la Iglesia no se cuestionaba, tanto así que creía que los reyes eran impuestos por Dios y por tal razón tenían un derecho divino. Solo el Papa, como representante de Dios en la tierra, era quien podía sancionar o destituir al rey. Por ello, en innumerables ocasiones era el clerigio el que tomaba las decisiones y no propiamente el rey. En la parte de la cultura durante el feudalismo, vemos que durante el feudalismo se implementó el cristianismo a través del poder influyente de la Iglesia Católica. De hecho, solo quienes formaban parte del clerigio tenían derecho a diversos conocimientos de la cultura. Los nobles, por el contrario, pues solamente podían instruirse en el área militar y de combate. Los siervos y campesinos generalmente eran analfabetas y solo practicaban y profesaban el cristianismo. En la parte del sistema social cerrado. En el feudalismo también se caracteriza por haber tenido un movimiento social cerrado, es decir, en escasas posibilidades de movilidad de clase social. Quien nació como siervo sería siervo para siempre. Esto fue una consecuencia del sistema feudal para mantener la seguridad del feudo y evitar las invasiones en caso de guerras o enfrentamientos por las tierras. Sin embargo, había personas que podían alcanzar un estatus mayor. Por ejemplo, un caballero con un buen récord militar podía prosperar y pues tener vasallos. En la parte de las relaciones de la Iglesia y el Estado.
Si bien en el ámbito de la teoría se puede llegar a establecer los principios que deben regir las relaciones de lo que es la Iglesia y el Estado, como relación en las que la autonomía de cada uno de estos dos entidades se hace necesaria para que el ordenamiento de cada una de ellas, en función de los seres humanos a quienes deben servir, se mantengan en el ámbito de su vigencia. Por ejemplo, la Iglesia, en su misión de ofrecer a los humanos una propuesta de salvación trascendente en Jesucristo, y el Estado, el de ofrecer un bienestar temporal a todas las ciudades. Sin embargo, la historia no muestra que la interpretación del poder temporal y el conferido por el Señor a Pedro y sucesores han sufrido las más diversas variantes. ¿Qué es la Iglesia de acuerdo al Catecismo de la Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo de Dios, convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como un misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea eclesial de todos los redimidos. En esta parte podemos ver que tenemos una pirámide en la cual vemos que cómo están constituidos, ¿no? Aquí en la primera parte de hasta arriba vemos los reyes, que son los duques, los marqueses, los condes y los caballeros. Tenemos los obispos, tenemos los abadíes, los monjes y los frailes. Dentro de los nobles tenemos a lo que son los pequeños, dentro del noble y el clero tenemos los pequeños propietarios, y de los campesinos tenemos leñadores y siervos de la gleba, y tenemos los sirvientes y los pastores. La parte de arriba de la pirámide son los privilegiados y la parte de abajo son los no privilegiados, ¿sale? Esta es la sociedad feudal. De esta manera esta es como funcionan, ¿sale? Los que eran los privilegiados viven pues en el castillo, ¿sale? Y tienen comida variada, especies, pan, verduras y la carne. Su vida es guerrera, torneos, caza, fiestas, ceremonias del homenaje. Dentro de lo que es los no privilegiados, tienen su comida, pues pasaban hambre, solamente tenían pan, papillas, sopa, legumbres, y como podemos ver pues no tenían carne, ¿sale? Y vivían pues en la aldea y tenían una vida de que se dedicaban a construir sus casas, fabricaban los muebles y los aperos, sufrían frecuentes enfermedades, labraban sus escasas parcelas, labraban la tierra de su señor y pagaban el diezmo a la iglesia, como lo vimos anteriormente. En la parte del lo privilegiado, lo del clero, pues vivían dentro del monasterio. Su vida era enfocarse a la oración, trabajo, estudio, copiar libros sujetos a las reglas. Y los no privilegiados, que eran los sirvientes y los pastores, tenían un señor y sus vasallos, ¿sale? Tenían su protección económica, que era el feudo, y su protección militar. Tenían fidelidad, consejo y auxilio militar en caso de que fuera necesario. Sin embargo, de igual manera, en caso de que fuera necesario, ellos también tenían que entrar a la guerra. El señor tenía la protección y el consejo, el siervo tenía protección y consejo del señor. Tenía también la fidelidad, trabajo y los impuestos de la servidumbre, ¿sale? Así era como funcionaba la sociedad del feudalismo, ¿sale? Ahora, chicos, esto sería todo por el día de hoy. En la hoja de trabajo les estaré poniendo la actividad.
será una línea del tiempo y un pequeño cuestionario. Hasta luego, chicos, pásenla bonito.